Ya en unos minutitos más voy a hacer el control de asistencia, ya, pero eh, vamos a ir, les voy a comentar lo que vamos a hacer hoy. La primera parte de la clase, vamos a avanzar un tema de laboratorio que normalmente lo doy como conferencia. Ya tenemos dos temas que son tipo seminario. Uno, que es sobre quimioluminiscencia, que es un ensayo que se utiliza bastante en los diferentes laboratorios, ¿ya? Y otro tema es sobre parámetros para evaluar pruebas serológicas, que lo vamos a hacer también tipo seminario, ya en otra oportunidad, ¿ya? Entonces, la primera parte es eso, y en la segunda parte es un tema cortito de teoría, que es lo que correspondía para avanzar hoy en la clase de la mañana que la suspendí, ¿ya? Entonces, que es el tema de inmunodeficiencia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Ah, no, no, ese no, esperen un ratito. Ay, ¿dónde está? Acá. Ya vamos a hablar sobre quimioluminiscencia, entonces, ¿ya? Como les decía en un inicio, la quimioluminiscencia es un inmunoensayo, ya que en realidad en el área de serología o para los laboratorios de serología sería inmunoquimioluminiscencia, ¿ya? Porque utiliza una propiedad que tienen ciertas moléculas de emitir un cierto grado de luminiscencia. Entonces, estas moléculas luminiscentes o que emiten luz, se las combina con anticuerpos, ¿ya? Convirtiéndolas en un conjugado, es decir, se conjuga la molécula o anticuerpo para poder detectar un determinado antígeno, que puede ser una hormona, que puede ser un marcador tumoral, puede ser otro anticuerpo, ¿no? O cualquier estructura, para poder hacer principalmente ensayos cuantitativos. ¿Ya? Este método tiene un objetivo específico que es cuantificar moléculas. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? La quimioluminiscencia, como les decía, es un ensayo que aplica el fenómeno por el que ciertas reacciones químicas al liberar energía, ya que se emite en forma de luz, ya no siempre de calor, ¿no? Cuando se dan estas reacciones químicas, ¿ya? Este fenómeno se da cuando los electrones de las capas más externas o más altas de un átomo, pues pasan a un nivel de energía menor, ¿ya? Y esto permite que ciertas sustancias emitan un haz de luz cuando sucede este fenómeno, cuando se da esta situación, ¿ya? Entonces, esto se puede medir o se puede cuantificar con algunos equipos, ¿ya? Entonces, la observación e investigación de estos fenómenos luminiscentes no es reciente, siempre se ha conocido algunas sustancias o animales que resplandecen, hay algunas especies de algas o algunos ciertos productos animales que emiten luz en la oscuridad, ¿no? Y este tipo de energía o de luminiscencia es un proceso por el cual se genera una radiación no térmica, es decir, no emite calor, pero sí emite energía en forma de luz. ¿Ya? La luminiscencia es una emisión de luz, entonces, por medios diferentes a la combustión, y por eso se da a temperaturas bajas, ¿ya? Respecto a las requeridas para una combustión, ¿no? De algún material, ¿ya? La intensidad de la emisión de luz o de la luminiscencia es baja si se compara respecto a otras fuentes de luz, ¿no? Otras fuentes de iluminación, ¿ya? Por lo tanto, pues puede ser aplicada a estos ensayos, ¿no? Estas propiedades se observaron que podían aplicarse a ensayos inmunológicos, ¿ya? Su aplicación en medicina, pues permite detectar la presencia de ciertas sustancias en biopsias de tejido, por ejemplo, ¿ya? Y también para poder dosar o para poder cuantificar analitos
pues se pudo aplicar esta propiedad de estas sustancias químicas a ensayos inmunológicos que tienen una base, un principio de realizarse en una fase sólida, similar a una prueba ELISA, solo que en lugar de un conjugado que contenga una enzima, pues se utiliza un conjugado que contiene una molécula fluorescente, ¿no? O perdón, luminiscente. Entonces, en el laboratorio, los sistemas que llevan a cabo esta reacción se han diseñado para realizar los ensayos inmunológicos de manera automatizada o semiautomatizada, ¿ya? La ventaja respecto a la ELISA, por ejemplo, que hemos hecho con uno de los grupos la semana pasada, es que suele ser mucho más sensible, ¿ya? Y puede aplicarse a la detección de moléculas de tamaño mucho más pequeño. Ya es por eso que es muy recomendado, por ejemplo, el ensayo de quimioluminiscencia cuando uno hace dosajes de hormonas o de ciertos marcadores tumorales, porque el tamaño de las moléculas es más pequeño respecto al tamaño de los anticuerpos. Entonces, esto hace que uno tenga mayor factibilidad en la detección de las moléculas. Ya se aumenta la sensibilidad. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, puede interrumpir o puede hacerlo, ¿ya? Registrando la intensidad de la luminiscencia relativa en función de la concentración, se pueden hacer ensayos cuantitativos, ¿ya? En un amplio rango de analitos, de origen orgánico y de origen inorgánico, ¿ya? Se define la luminiscencia como la emisión de radiación electromagnética normalmente en la región visible o infrarroja cercana. Y esto se da producto de una reacción química, ¿ya? Para que el ensayo de quimioluminiscencia, para que se dé este ensayo o esta reacción de quimioluminiscencia es necesaria que la reacción produzca un exceso de energía, ¿ya? Esto generalmente se da en reacciones redox, pero el hecho de que este exceso de energía se disipe con emisión quimioluminiscente va a depender de la estructura de los productos intermedios de reacción, ¿ya? Entonces, como les decía, el ensayo o el aplicar esta reacción de luminiscencia, ¿no? Aplicado a un inmunoensayo, pues es factible o fue factible dado que es estable, no emite o no genera grandes cantidades o demasiado calor, ¿cierto? En cuanto a la energía que se genera y se puede establecer reacciones que permitan hacer dosaje de sustancias en un rango lineal, ¿no? Entonces, se puede aplicar a ensayos cuantitativos, ¿ya? Las reacciones de quimioluminiscencia se pueden hacer de manera directa y de manera indirecta, ¿ya? Podemos ver acá en el gráfico las reacciones directas. Se parte de dos reactivos, un reactivo A y un reactivo B. Normalmente uno es sustrato y otro viene a ser un oxidante, ¿ya? A y B reaccionan en un intermedio de reacción, ¿ya? En un estado electrónicamente excitado, y ese intermedio al relajarse y tratar de llegar a su estado fundamental emite un fotón, un haz de luz, ¿ya? A veces en estas reacciones es requerido el uso de un catalizador que permita disminuir la energía de activación, es decir, la energía necesaria para que se forme un complejo activo, ¿ya? O una combinación de tanto sustrato como oxidante, ¿cierto? Esto va a aumentar el rendimiento de la reacción y obviamente la respuesta quimioluminiscente, ¿ya? El otro tipo de luminiscencia o de ensayo quimioluminiscente es la quimioluminiscencia indirecta, ¿ya? En este caso, hay una sensibilización o transferencia de energía, ¿ya? Se realiza o se aplica un mismo mecanismo para la formación de un intermediario electrónicamente excitado, pero este intermediario no podrá emitir directamente su haz o su luz de energía, ¿ya? Requiere una sustancia fluorófora, ¿ya? Al cual le transmite la energía y este fluoróforo es el que emite la luz, ¿ya? O que el que se excita para emitir
la luz que va a ser captada, generalmente es captada pues, por un equipo lector de luminiscencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas que se aplican en un ensayo de quimioluminiscencia? Y hay una reacción inicial que proporciona el intermedio o el producto. Hay una conversión del exceso de energía química en excitación electrónica. Ya hay una transferencia de energía en el caso de la quimioluminiscencia indirecta. Y por último, la emisión de la luz por parte de las especies que están excitadas, ¿ya? El rendimiento de la reacción, el rendimiento cuántico de una reacción quimioluminiscente depende de los rendimientos de todos los pasos involucrados, ¿no? De todas las etapas que involucran la reacción de quimioluminiscencia. ¿Ya qué ventajas y qué limitaciones se pueden dar en este tipo de ensayo? ¿Ya? Por un lado, la intensidad de la emisión en función de la concentración de la sustancia o de las especies químicas que están involucradas. O sea, más sustancia, mayor es la luminiscencia, ¿ya? Menos sustancia, menor es la luminiscencia. Por eso es que se puede aplicar con fines analíticos y cuantitativos, ¿ya? Que es una de las grandes ventajas de usar este tipo de ensayos. Se puede usar como ensayo cuantitativo. Tiene, les había comentado, una buena sensibilidad, ¿ya? Y un intervalo amplio de detección de concentraciones mínimas y máximas, ¿ya? Puede detectar cantidades mínimas menores a las que se puede detectar, por ejemplo, en un ensayo ELISA. Si hablamos de alguna concentración de hormonas o incluso de anticuerpos también, ¿no? Incluso abarca las concentraciones que se pueden dar en femtomoles, ¿no? Que es bien ínfimo, ya, o bien mínima la cantidad. No requiere una fuente de excitación externa y esto se traduce en una ausencia de dispersión y de señales de fondo, ¿ya? En la reducción de estas interferencias se deben a procesos de excitación no selectivos y el uso de instrumentos sencillos que se aplican en estos procedimientos. Es un método versátil, esto quiere decir que se puede utilizar para detección de cualquier especie, ¿ya? O cualquier sustancia que participan en este proceso, ¿ya? Las especies dan reacciones acopladas y se puede aumentar o disminuir la concentración de los reactivos que se utilizan en una reacción. O sea, permite detección de diferentes tipos de analitos. Eso implica también la versatilidad, ¿ya? Desde anticuerpos, hormonas, marcadores tumorales. Mayormente es muy recomendado en hormonas y marcadores tumorales, ¿ya? Por la buena sensibilidad y los niveles mínimos de detección que tiene de estos analitos en los diferentes ensayos, ¿ya? Y se puede acoplar la luminiscencia a otros métodos como cromatografía, electroforesis capilar o incluso, bueno, como variante de ciertos inmunoensayos, ¿ya? Los factores experimentales que suelen afectar el rendimiento y la velocidad de reacción en la quimioluminiscencia es la estructura química del precursor, la naturaleza y concentración de la sustancia, algunos catalizadores, puede ser la temperatura, algunos aceptores de energía transferida, iones metálicos, ¿ya? O la composición de la solución con la que se trabaja. El tiempo de medida de la señal, debido a que la emisión luminiscente varía en función del tiempo, también debe ser corta. Es decir, son ensayos que uno tiene que leer inmediatamente ha concluido el ensayo. Ya esa es una limitante, digamos, del ensayo, ¿ya? Pero una ventaja también es que el ensayo es corto, el tiempo de realización del ensayo es menor respecto a un test ELISA, un test inmunodecimal. ¿Ya? Entonces, tras la mezcla de reactivos, la emisión de luz alcanza un máximo y después cae hasta una línea base. ¿Ya? Por lo tanto,
Un rápido destello menor que un segundo de emisión continua puede durar desde minutos a horas, ¿ya? Por eso lo ideal en estos ensayos es hacer la lectura inmediata. Si comparamos la quimioluminiscencia o la inmunoquimioluminiscencia versus el ELISA, ya los test ELISA son uno de los inmunoensayos más versátiles y usados en los laboratorios de investigación y diagnóstico para cuantificar y detectar diferentes analitos, ¿ya? Sin embargo, frente a la necesidad de detectar analitos en menores, en bajas concentraciones o en ínfimas concentraciones, el test ELISA tiene ciertas limitaciones, ya no es tan sensible. En ese caso, es recomendable aplicar la quimioluminiscencia, ¿ya? En los ELISA se utilizan anticuerpos que van conjugados a una enzima, ¿ya? Y esto, una vez se añade el sustrato, cataliza la reacción química produciendo en la muestra un cambio de color visible y que también puede ser medible, ¿no es cierto? Sin embargo, los ensayos ELISA pueden usarse para detectar la presencia de un analito en la muestra, si está o no está presente, o para cuantificar, es decir, detectar una cierta cantidad o concentración. En este caso, cuando hacemos ensayos cuantitativos, tenemos que trabajar con curvas o estándares, utilizando concentraciones conocidas de antígenos o del analito que estamos buscando, ¿ya? Lo mismo en el CLIA. En el ensayo de quimioluminiscencia ha tenido una amplia aceptación en los últimos años en investigación, en la parte de rutinaria, en laboratorios de diagnóstico, ya en la parte de alimentos, en laboratorios de toxicología, en laboratorios farmacéuticos, ya, porque tiene una buena sensibilidad y puede tener buena especificidad. Parten del mismo fundamento que los test ELISA, solo que en lugar de acoplar una enzima al anticuerpo, lo que se hace es acoplar una molécula o un conjugador luminiscente, ¿no? Que resulta en la emisión de fotones que producen luz en lugar de un cambio de color, ¿ya? En la comparación con otros métodos analíticos, la luminometría proporciona una buena sensibilidad, ¿ya? Y un rango de detección amplio, ¿no? Con los diferentes instrumentos. Entonces, para hacer un comparativo, en los ELISA, por ejemplo, se usa sustratos cromogénicos. En el CLIA se usa sustratos luminiscentes, ya como luminol o éster de acridina. En el ELISA se usa o se lectura el cambio de color, en el CLIA la emisión de luz, que muchas de las veces no la podemos percibir nosotros con el ojo. Tenemos que utilizar sí o sí un equipo de lector, un equipo lector de quimioluminiscencia, ¿ya? Esa puede ser una desventaja, ¿no?, en el uso de este equipo. El ELISA es un ensayo de alta sensibilidad, en tanto que el CLIA es un ensayo ultrasensible. ¿Ya? El ultrasensible detecta cantidades ínfimas, ¿ya? O mínimas de reactivo. Tiene mayor rango de detección, ¿ya? Y puede ser fácil de automatizar, ¿no?, respecto al ELISA. Si bien el ELISA es sensible, es rápido, se puede automatizar, su sensibilidad comparada con el CLIA pues no es muy buena, ¿ya? Acá podemos ver algunas ventajas de la quimioluminiscencia: mejor rendimiento, se aumenta la sensibilidad, el rango dinámico, ya permite concentraciones menores de analito, el uso del luminol como trazador para aumentar la fuerza de la señal y producir una reacción brillo de larga duración es superior a otros sustratos, ¿ya? Y tiene mejor linealidad respecto al test ELISA, ¿ya? Entonces, es una buena ventaja el aplicar este método de luminiscencia, ¿no? Después, respecto a otras ventajas, en el CLIA los sustratos tienen una vida útil larga de hasta 3 años, ya que es superior a la fluorescencia y al radioinmunoanálisis, ¿no? Les había comentado hace un momento, los resultados se obtienen rápidamente, el ensayo es más corto en tiempo, ya, para realizar,
y es fácilmente adoptable, ya en un laboratorio, ya que es similar a una prueba ELISA. Entonces, un laboratorio que ya hace ELISA puede adoptar el ensayo de quimioluminiscencia, ¿ya? Después de un buen entrenamiento, obviamente, en el uso del lector o del equipo, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, los lectores que tenemos en el laboratorio son lectores ELISA, pero ahora hay lectores que además de lisa, además de lectura colorimétrica, pues pueden hacer lectura de, de luminiscencia molecular, ¿no? Luminiscencia química. Y ahora vamos a ver así un ejemplo de un procedimiento de quimioluminiscencia para detección de un antígeno que es el PSA, ya que es el antígeno prostático específico. Ya este PSA, ya o este antígeno prostático específico es una sustancia que se produce a nivel de próstata, ¿no? Y se considera como un marcador tumoral porque cuando se incrementa en grandes cantidades, pues está relacionado a cáncer de próstata, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento? Se hace reaccionar un anticuerpo marcado con biotina, ¿ya? Con un antígeno, ¿no? Y bueno, me va a generar un complejo antígeno-anticuerpo, ya antígeno ligado a molécula o al PSA marcado con biotina, ¿no? Entonces, tenemos acá el anticuerpo, agregamos la muestra, se marca la muestra con el conjugado con su respectiva biotina y sobre este pues viene el sustrato. Ya en el procedimiento, perdón, en el procedimiento que tenemos acá, podemos ver los pocillos, fíjense, similar a un reactivo ELISA, son los frasquitos, tienen diluyente de muestra, tienen una solución de lavado concentrada que hay que diluir para trabajar, tienen los estándares correspondientes ¿no? para el ensayo, ¿ya? Y tiene el reactivo señal A y señal B, respectivos sustratos, ¿no? Y el trazador y la solución de lavado. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es identificar los pocillos que uno va a procesar o que va a trabajar. Estos pocillos, fíjense, tienen fondo blanco, ¿ya? Y tiene que ser así porque la lectura de luminiscencia no atraviesa la placa, sino concentra la emisión de luz que se da, ¿ya? Y van a entenderlo en un momento. Entonces se identifican los pocillos de la microplaca, ¿ya? Y luego para cada suero de referencia y control, ¿ya? Y se añade por duplicado, ¿no? Se ubica las tiras de micropozos no empleadas otra vez en el envase original de aluminio, ¿no? Si no lo gasto todo, pues lo que me queda lo guardo, ¿ya? Y luego se adiciona 100 microlitros de trazador de antígeno prostático específico a todos los pocillos. Es importante dispensar todos los reactivos cerca de la base del pozo, o sea, cerca donde uno está trabajando. Ya una vez que han cargado la muestra, agita suavemente la microplaca, incuba 30 minutos y luego se elimina el contenido. Ya se puede ver. El periodo de incubación es a temperatura ambiente, pero tiene que cubrirse los pocillos para evitar que se sequen, ¿no? Luego se hace el procedimiento de lavado, ya se lava con buffer o tampón de lavado, similar al laboratorio anterior, ya se decanta, es decir, el sedimento o sea, se mantiene en el pocillo, porque al lavar tenemos que descartar lo que no reacciona, pero mantener lo que está, por eso debe con mucha delicadeza, pues vaciarse el contenido de los pocillos después de la primera incubación, ¿no? Y repiten el procedimiento de lavado entre 4 a 5 veces, ¿ya?
una vez que han terminado de lavar, perdón, acá hay un videíto, les paso a mostrar el procedimiento de lavado. Ya ahí está descartando. Está cargando la solución de lavado. Espera unos minutos y luego descarga. Con delicadeza ya absorbe el excedente, decanta y vuelve a realizar otro lavado. Ya luego y ahí está continuando con el paso de lavado, ¿no? Ya si tienen alguna pregunta pueden hacer. Bien, entonces una vez que ha hecho el procedimiento de lavado, agrega el reactivo o la solución de trabajo a todos los pocillos, ¿ya? Y luego se incuba a temperatura ambiente 5 minutos y finalmente hace la lectura ya de las unidades relativas de luz ya en cada pocillo. Ya aquí vamos a ver cómo, fíjense, esa incubación generalmente se hace directo en el equipo. Ya, aquí vemos el video ya colocado el sustrato. Ya, otra vez lo vuelvo a repetir, coloca el sustrato y ahí mismo incuba y se lectura en el equipo, ¿ya? El equipo les emite este tipo de lectura, ya les emite las unidades de luminiscencia y uno puede programar el equipo para hacer la lectura de la curva de calibración y ya le obtiene el resultado directamente en unidades, en este caso nanogramos por litro. Ya en cuanto a los resultados, se utiliza una curva de respuesta de dosis para evaluar la concentración de PSA en lo desconocido, ¿ya? Siempre se debe incluir calibradores en las corridas para poder trabajar la curva de calibración y en base a ello pues determinar la concentración del analito que hay en la muestra que uno investiga, ¿ya? Entonces hay que determinar la concentración de PSA para las muestras desconocidas, se lectura las unidades relativas de luz o URL, ya promedios de desconocidos en el eje vertical, y luego se busca un punto de intersección en la curva para a tomar lectura de la concentración. Generalmente, bueno, en este caso es picogramos por mililitro, esto puede variar dependiendo de la línea de reactivo, ¿ya? Y del dosaje que ustedes realicen, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo. Y acá tenemos un gráfico que nos ilustra las diferentes calibradores que se han utilizado, ya por duplicado. Aquí tenemos el promedio y la concentración que
que se obtiene del analito, en este caso en nanogramos por mililitro. Entonces, el analito es antígeno prostático específico, ya por si acaso. Entonces, haciendo un promedio de los calibradores procesados, el calibrador A 530, el B 8300, el C 16252, el D 36000 y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo una lectura, como vemos el ejemplo de 13200, ya voy a buscar ese 13200 donde se encuentra. Aquí veo que puede estar ya entre 8391 y 16252, ¿no? Entonces hago una resolución por regla de 3 compuestas para interpolar. 8391 es a 5, 13.200 a X y 16.252 a 10, ¿no? Entonces despejo esta ecuación de primer grado y obtengo un resultado ya que igual a 8.058 nanogramos. Ya, entonces es el procedimiento de interpolación que realizan es similar a todo lo que hemos realizado anteriormente, ¿no? No hay acá nada nuevo, nada extraño, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. O alguna duda, ¿ya? Se nos va a cortar probablemente el MID, el ensayo. Vamos a volver dentro de, son 4:11, ya 4:15, ¿les parece? Cortamos o nos daremos 5 minutos, ¿ya? Porque no quiero que se me corte a la mitad de la otra conferencia que voy a ver. En 5 minutos volvemos, ¿ya? Y bueno, si tienen dudas o consultas respecto a este tema, pues las hacemos en los próximos 5 minutos, ¿ya? No sé si tienen dudas, consultas. Está bien, doctora. Sí, doctora, está bien, 5 minutos. Ya, denme un minutito que estoy haciendo el control de asistencia, ¿ya? Listo. Bueno, quiero un minutito más que Ok, chicos, entonces nos daremos 5 minutos ya para que vayan a tomar agua, ya, o cochinche, y volvemos ya con el tema de teoría que es corto también, ¿ya? Nos vemos. Listo, doctora, gracias. Con el mismo enlace.